tenemos que empezar por el principio, ¿no? Cuando uno quiere mm, involucrarse en este mundo, en este ecosistema emprendedor, tenemos que tener en claro qué es, cuál es la actividad, qué es emprender. Por eso lo vamos a ver ahora. En realidad, el fenómeno emprendedor tiene múltiples aspectos, múltiples aristas y múltiples formas de analizarlo. Vamos a ver un modelo sencillo, pero que nos da la pauta que emprender es mucho más de lo que nosotros habitualmente pensamos, ¿sí? Nosotros habitualmente pensamos que emprender es generar nuevas empresas, ¿sí? Estos emprendimientos, estos nuevos negocios, o bien las empresas que tienen poco tiempo de vida, ¿no es cierto? A eso habitualmente se lo refiere como emprender, pero en realidad emprender abarca mucho más que eso y un concepto un poquito más amplio tiene que ver con la generación de nuevos proyectos, ¿sí? Emprender es generar nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque al hablar de esta manera ya nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con lo empresario, ¿sí? Que está relacionado con ese concepto inicial de estas nuevas empresas o empresas jóvenes de las que hablamos al principio, pero también ya incluye otros proyectos que son los personales. Porque de hecho cualquier proyecto personal es un emprendimiento. ¿Por qué no podemos decir que el proyecto de tener una familia no es un emprendimiento? Sí lo es un emprendimiento. No tendrá los fines de lucro con los que asociamos a estas nuevas empresas o empresas jóvenes, ¿sí? Pero es un emprendimiento, así como proyectar un viaje o proyectar la construcción de una casa. Entonces, ya vemos que este fenómeno emprendedor es mucho más amplio que la mera creación de nuevas empresas o productos. Vayamos a un plano un poco más amplio, ¿sí? Es decir, saquémosle porcentaje a este zoom como para ver las cosas un poco más de lejos. Y también podemos sumar a esta idea de emprender a todas las organizaciones, a todas las nuevas organizaciones. Y hablamos de organizaciones y no estamos hablando de empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hablar de organizaciones ya estamos incluyendo a todos aquellos conglomerados o conjuntos de personas o formas que en realidad tienen fines, pueden tener fines de lucro o no. Es decir, una organización no gubernamental es un emprendimiento. Y fíjense que no es una nueva empresa, sí es un nuevo proyecto. Y fíjense que tampoco es ni empresarial ni personal. Entonces, es claro que una nueva organización o una nueva repartición, que puede ser hasta una parte del Estado, por incluir ya eh, otro sector, es un nuevo emprendimiento. ¿Sí? Entonces, las nuevas organizaciones son también emprendimientos. Y fíjense que en realidad estamos asociando este fenómeno emprendedor a todo aquello que se relaciona con las capacidades emprendedoras, es decir, con aquellas habilidades que las podemos llamar habilidades blandas de las personas que de alguna manera rodean o están asociadas con el hecho de emprender. Y aquí, como ustedes ven, esta palabra, sumamos otro aspecto de lo que es el emprendimiento y el ámbito emprendedor, que es el intraemprender. Entonces, estamos sumando todo lo que dijimos recién a aquellas personas o lo que generan, la actividad que generan aquellas personas que emprenden estando dentro de organizaciones, de empresas, inclusive del Estado. Son aquellas personas emprendedoras que se desempeñan en estructuras que ya están formadas. Es decir, que también podemos llamar emprendedor
aquel que intraemprende o encontramos actividad emprendedora dentro de organizaciones que ya están formadas y que ya pueden tener eh, un tiempo de vida ya amplio. Obviamente, en este caso, el intraemprender encuentra limitaciones, es decir, se va a poder intraemprender en la medida que esa organización lo permita. Eh, y para terminar esta faceta del fenómeno emprendedor, lo que podemos decir y que es común a todos estos aspectos que fuimos enunciando y que fueron enriqueciendo este concepto inicial de emprendimiento, es que emprender es crear valor, ¿sí? Ese valor puede estar medido en la unidad de medida que deseemos. Habitualmente, cuando pensamos en emprendimiento y nos vamos a esta primera acepción de nuevas empresas o empresas jóvenes, estamos pensando en que la creación de valor habitual es el dinero, cosa que en realidad es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque en realidad todos los emprendimientos crean valor y en realidad hay un doble flujo, porque para un emprendimiento con fines de lucro, si bien está generando dinero, seguramente para su cliente que está pagando por algún bien o algún servicio, está pagando por ese valor, por esa mejora en su situación previa a la existencia de este emprendimiento. Entonces, emprender es crear valor. Ese valor puede ser personal, puede ser social, cultural, puede ser dinero, puede ser bienestar físico. Es decir, crear valor es generar una situación mejor a la que existía antes de que este emprendimiento se creara. ¿Sí? Entonces, vemos que el emprender en realidad tiene un sentido muy amplio y que tiene que ver con la mejora en las calidades de vida de personas, de ecosistemas, de medio ambiente y demás. Ahora, hablamos de qué es emprender, pero también están estas otras palabras asociadas, ¿no? Emprendedorismo, emprendedurismo. Son términos que en algunos diccionarios están aceptados o todavía no, pero que todos entendemos qué quiere decir lo mismo. Bueno, en realidad sobre este tema hay numerosos estudiosos eh, que dedican sus carreras a la investigación sobre la temática, y uno de ellos es Scott Shane, que dice que el emprendedorismo es el campo de investigación que estudia las fuentes de oportunidades, ¿sí? El proceso de descubrimiento, evaluación y aprovechamiento, y el grupo de individuos que las descubren y las explotan. Es decir, que para Scott Shane, en realidad el emprender tiene que ver con, con un proceso, ¿sí? Con este acto de que una persona o un grupo de personas estén constantemente monitoreando el contexto y están descubriendo y analizando posibles oportunidades de negocio. ¿Sí? Entonces, el emprendedorismo en realidad es este proceso de tener de alguna manera las antenas funcionando y escaneando el contexto y también el interior para ver si es posible, el interior de cada persona, para ver si es posible con esas herramientas aprovechar las oportunidades de negocio que se están presentando. Entonces, fíjense que este proceso tiene distintas etapas. El hecho primero de descubrir, ¿sí? El hecho de ver en el entorno qué está pasando y qué oportunidades de negocio hay. Después, el de evaluar, el de ver si esto realmente es una oportunidad o no. Y después sí, el aprovechamiento, que es decir, la puesta en marcha de un proyecto que tienda
aprovechar esas oportunidades de las que estábamos hablando. Claramente, como dijimos antes, emprender es crear valor, pero muchas veces se habla de crear valor y no lo entendemos muy bien. Fíjense, crear valor es la capacidad para construir y transformar nuestras propias circunstancias y el entorno en que vivimos. Es decir, que emprender es esta capacidad, como decíamos antes, es de alguna manera llevar a un nivel más alto la calidad de ese entorno. ¿Sí? Eso es crear valor. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre, la palabra valor y la palabra precio habitualmente se usan en forma indistinta. Cuando uno consulta por algún producto que le interesa, a veces preguntamos cuál es el precio que tiene y otras veces preguntamos cuál es el valor, cuánto vale ese producto o ese servicio. Pero fíjense que en realidad los términos aluden a cuestiones totalmente diferentes, porque cuando estamos preguntando por el precio, estamos preguntando por cuántas unidades monetarias tengo que entregar yo para adquirir ese producto. En cambio, cuando estamos preguntando por valor, en realidad no lo tenemos que preguntar, porque en realidad nosotros somos los que le damos valor a ese producto o servicio. ¿Por qué? Y porque lo necesitamos, porque nos gusta, porque nos soluciona un problema. Fíjense que muchas veces estamos dispuestos a pagar más por ese producto de lo que ese producto tiene como precio. ¿Y por qué? Porque lo valoramos más. Entonces, el valor es un término subjetivo y cada uno de nosotros valora en forma diferente un producto o un servicio, y el precio, en cambio, es un término objetivo absolutamente y en términos de cantidades que nos dice esta cantidad de unidades monetarias o cantidad de unidades de algún otro producto que hay que ofrecer para obtener el producto o servicio deseado. Entonces, claramente, valor es distinto a precio, ¿sí? Fíjense esta frase de Warren Buffett, que es uno de los más importantes inversores del mundo, que lo define fácilmente. El precio es lo que pagas, ¿sí? Y el valor es lo que recibes de un producto o de un servicio. Entonces, el desafío que yo les hago en este momento es, ¿de qué manera yo, emprendedor, emprendedora, puedo crear valor? Cuando un emprendedor se pregunta, esta pregunta es que va realmente en el buen sentido. ¿De qué manera puedo construir y transformar mi propia vida o la del entorno, que pueden ser mis clientes o mis usuarios, en el que vivo? ¿Sí? Entonces, les dejo esta tarea. Piensen, ¿cómo puedo crear valor? Gracias.